Ahora tenemos una función t de x, y. Esta función vamos a suponer que nos está dando la temperatura en una plancha y la forma de la plancha va a ser el dominio de esta función y vamos a tratar de encontrar las isotermas. Esto de isotermas se refiere a iso de iguales, entonces iso es iguales y termas de temperatura. Entonces vamos a buscar las curvas donde la temperatura se mantiene igual. Esto es equivalente a encontrar las curvas de nivel de esta función t. Y luego vamos a graficar la curva o la superficie que se forma cuando hacemos que z sea igual a t de xy. Para abordar este problema, lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de mi función t. Y entonces para encontrar el dominio de la función t, nosotros vamos a utilizar que esta función que está acá va a estar definida por ser una raíz cuadrada siempre y cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0, porque no podemos sacar raíces cuadradas en los reales para en números que sean menores que 0. Entonces acá nosotros necesitamos que esto sea mayor o igual que 0 y eso lo podemos reescribir como 9 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado, y esto nos da un disco en el plano xy. El disco va a tener un radio de 3 con centro en el origen. Entonces todo lo que está aquí adentro de este disco con radio 3, todo eso va a ser el dominio de mi función. Entonces para escribirlo de forma descriptiva lo voy a poner como dominio de t igual a los pares xy, tales que 9 es mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Y ahí ya tenemos el dominio. Entonces sabemos que nuestro mapa de contornos que va a dibujar las isotermas va a estar restricto a una circunferencia de radio 3. Ahora, para encontrar las isotermas que corresponden a las curvas de nivel, nosotros vamos a utilizar que t va a ser igual a una constante. Entonces aquí ponemos que t va a ser igual a una constante. Sabemos que esta constante debe ser mayor o igual que 0. Y entonces acá, para poder trabajar mejor con estas curvas, para poder reconocer su forma más fácilmente, voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Y entonces voy a tener 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a c cuadrado. Y entonces si hago esto, yo aquí puedo obtener que x cuadrado más y cuadrado, sumando x cuadrado y cuadrado y restando c cuadrado, va a ser igual a 9 menos c cuadrado. Y aquí me doy cuenta de que estos van a ser circunferencias con centro en el origen. Entonces, para tener radios que se puedan entender mejor, el radio aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos c cuadrado. Y entonces podemos empezar dándole valores a c para dibujar las isotermas. Entonces voy a tratar de dibujar las isotermas lo mejor que pueda acá. Aquí tenemos el eje y, acá tenemos el eje x. Y entonces podemos empezar con c igual 0. Entonces con c igual 0 nosotros vamos a obtener x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y eso me va a dar una circunferencia de radio 3. Entonces voy a tratar de dibujarla lo mejor que pueda. Muy bien, entonces acá tenemos para c igual 0. Entonces ahora a mí me gustaría que esto fuera 4 para tener una circunferencia de radio 2. Entonces si yo quiero que 9 menos c cuadrado, eso es lo que estoy buscando, que 9 menos c cuadrado sea 4, entonces c cuadrado va a tener que ser igual a 5. Y entonces voy a tener que poner ahí mi valor de c como la raíz cuadrada de 5. Entonces aquí vamos a usar c como raíz cuadrada de 5. Y entonces mi circunferencia se va a convertir en x cuadrado más y cuadrado igual 4. Y entonces ahí ya tenemos una circunferencia de radio 2.
Aquí está. Entonces acá tenemos raíz de 5. Seguimos y ahora yo quiero una circunferencia que tenga radio 1. O sea que acá yo quiero que esto en vez de 4 sea 1. Y entonces aquí vamos a obtener que c cuadrado va a ser igual a... vamos a ver, quiero una circunferencia de radio 1. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 8. Y entonces voy a tener aquí raíz cuadrada de 8 para c. Y entonces c va a ser raíz cuadrada de 8, que ustedes saben que es 2 raíz de 2. Entonces si c es 2 raíz de 2, entonces mi curva se convierte en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y entonces ahí ya tenemos otra acá. Y si por último yo coloco mi c como 3, entonces tendría x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Y eso me va a dar únicamente un punto que va a estar en el origen. Y entonces acá tenemos nuestras curvas de contorno. Aquí tenemos 2 raíz de 2. Y el máximo acá en 3. Estas serían mis isotermas. Entonces ahora vamos para la última parte del problema, que es buscar la gráfica de z igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Una forma de graficar esto es encontrar las diferentes trazas que vamos a obtener. Pero en este caso voy a utilizar el hecho de que si elevo ambos lados al cuadrado aquí, esta ecuación se transforma en z cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y si yo sumo x cuadrado y cuadrado a ambos lados, entonces obtengo esto, que es la ecuación de una esfera. Y entonces yo sé que mi dibujo va a ser una esfera. Pero debo tomar en cuenta que la función original que yo estoy buscando, acá vamos a poner 3 y vamos a tratar de hacerlo casi igual, así digamos. Entonces, al tomar en cuenta que mi esfera tiene dos partes, la parte que corresponde a la parte superior y la parte que corresponde a la parte inferior, pero nosotros necesitamos solamente la parte en que z es positivo, porque ahí tenemos la raíz cuadrada. Entonces esa raíz cuadrada me dice que solo puedo tomar valores de z positivos. Entonces vamos a trabajar solo con la parte superior de la esfera, el hemisferio superior. Aquí ya tenemos la gráfica. Ahora nosotros podemos asociarla con las curvas de nivel. Para la altura 0, eso sería esta que está acá. Ahí tenemos la curva de contorno que ya habíamos descubierto. Ahí. Ahora, si nosotros vamos un poco más arriba, para la altura de raíz de 5, obtenemos una circunferencia de radio 2 para la altura de raíz de 5. Si vamos a la altura de 2 raíz de 2, entonces nosotros vamos más arriba y obtenemos una circunferencia de radio 1, que sería la proyección de esta. Y por último, para el valor de c igual a 3, obtenemos el polo, o obtenemos el punto más alto en esta. Y entonces acá ya tenemos nosotros nuestra gráfica. De hecho, el asociarla con las curvas de contorno lo estoy haciendo solo para que tengamos una mejor idea de qué relación tienen las curvas de contorno con los mapas, con la gráfica de la función. Y en este caso las curvas de contorno se asocian con isotermas porque el T me está representando una temperatura.